Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Estamos en Ahora Radio, la emisora municipal de Gelbe, elaborando este programa, emitiendo este programa para la cadena de emisoras municipales de Andalucía, de la cadena de la onda local de Andalucía. En primer lugar, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, a don José Hurtado. Hola, Pepe. Hola. Muy buenas. Y saludar también a nuestros colaboradores habituales, y les decía que tengan un buen programa, que aprendan muchísimo y que, igual que yo, voy a aprender esta noche de nuestro programa. Como siempre, aprendemos. Quiero decir que este programa se graba también en Videocadena Gelbe para la televisión y, por ejemplo, este programa aparece en Televisión Aljarafe y aparecerá también en Guadalquivir Televisión de Coria del Río. Bien, pues don José Hurtado es doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla, doctorado en Teología por la Facultad de Granada, es licenciado en Teología, en Ciencias Eclesiásticas y Geografía e Historia, máster en Dirección de Empresa por la Universidad de Deusto y en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona, diplomado en Alta Dirección de Empresa por el Instituto San Telmo. Participó en septiembre de 2004 en Confidencia en el Camarote para tratar sobre la acción del sindicalismo y del cristianismo ante los nuevos retos de la sociedad. Participa él también en una cosa que no había tomado nota de ella y me acuerdo ahora, en la Enciclopedia Andaluza, ¿no, Pepe? Sí, sí, efectivamente. Tú llevarás, por ejemplo, antropología Llevo parte de religión y y antropología. parte de religión. Muy bien. Bueno, pues vamos a comentar con nuestro querido amigo Pepe este magnífico libro que ha visto la luz hace muy poco tiempo. Yo estuve en la presentación en la caja en El Monte, la Fundación El Monte, y se titula La Iglesia y el Movimiento Obrero de Sevilla desde 1940 a 1977. Es Antropología Política de los Cristianos de Izquierda. Yo creo que estarás contento con el libro este, ¿no, Pepe? Bueno, estoy contento porque han sido muchos años de investigación, de estudio, y al final ha salido, yo creo que una obra que va a ser de referencia para los estudios futuros, porque no solamente he tenido que estudiar la relación de la Iglesia con el movimiento obrero sevillano, sino también el propio movimiento obrero sevillano, que no hay mucho publicado sobre ello, y me ha obligado a una investigación tanto en el archivo de comisiones obreras como en el archivo del Tribunal Militar de Sevilla, que tiene una extraordinaria documentación, aunque no muy ordenada ni muy accesible para los investigadores, y muchas conversaciones con protagonistas de aquellos años que me han ido transmitiendo su experiencia, lo que vivieron, lo que experimentaron, las dificultades, y todo eso ha configurado este libro que, insisto, yo creo que ha quedado una obra bastante, modestia aparte, bastante Muy bien bueno. hecha. Muy bueno, hombre, yo he vivido esa vida, pero después te pones a leerlo en el libro y descubre, aparte de que recuerde cosas, es que descubre de una manera ordenada cómo ha sido tu vida. Porque yo recuerdo que antes ni a los documentos se le ponía la fecha. Efectivamente, era un problema, y es un problema para los investigadores, porque tenemos que calcular de cuándo son algunos documentos y algunos papeles con los que te vas encontrando. Era normal en aquel momento, eso no preocupaba. Lo que preocupaba era el mensaje, lo que había que decir, y esas cosas no se cuidaban. Pero bueno, yo creo que con un poco de esfuerzo y de tiempo se pueden encajar todos esos documentos. Pero yo recuerdo, Pepe, que por ejemplo, aquí aparecen muy nítidamente, por ejemplo, los cambios y las transformaciones que se van produciendo en el movimiento obrero y el por qué. Y dónde están los incentivos que hacen que eso, donde los trabajadores nos agarramos para hacer validar eso. Por ejemplo, la aparición de Juan 23. Bueno, el libro tiene un esquema, el esquema siguiente. Está dividido en cuatro grandes capítulos.
En los tres primeros lo que hay es una primera visión general de la Iglesia, una segunda visión de la Iglesia sevillana y una tercera visión del movimiento obrero, para ir encadenando ambas situaciones, lo que fue la Iglesia a nivel de España, en Sevilla, y el movimiento obrero. Eso se repite en las tres etapas históricas en que se divide el libro, desde el 40 hasta el 53, cuando se firma el concordato y cuando también se firman lo de las bases americanas aquí en España, del 53 para los años 60 y después ya hasta el 77, que es cuando se termina una etapa, digamos la etapa de la dictadura, y empieza una etapa diferente. En ese lapso de tiempo es cuando yo hago ese recorrido para ir entrelazando, para no verlo como cosas independientes, sino como cosas que tienen una hilazón, que tienen una unidad. Y el esfuerzo ha sido encajar, sobre todo el movimiento obrero, en la misma historia de la Iglesia. Pero bueno, yo creo que aquí nos hemos encontrado, me he encontrado con una situación que a nadie se le oculta, y es que la Iglesia no es algo monolítico. No todos los cristianos piensan o pensamos igual. Y aquí había el comportamiento de los obispos, o de gran mayoría de los obispos que cuando salieron de la guerra fue el gran apoyo del dictador Franco, pero al mismo tiempo hay otra iglesia que surge de curas, de monjas, de cristianos de base que se comprometen con el movimiento obrero y con el movimiento democrático. Y el movimiento obrero, a su vez, que proviene de la línea comunista, del Partido Comunista fundamentalmente, no nos podemos engañar, porque en aquellos primeros 30 años pues el Partido Socialista está fuera y está muy disminuido, y la gran fuerza política de los años 40 hasta los años 70 es el Partido Comunista. Y también en el Partido Comunista hay un cambio de actitud con respecto a la Iglesia, porque hay muchos cristianos que se empiezan a militar en el Partido Comunista, y los propios comunistas están viendo que esos cristianos son personas como ellos, normales y corrientes, comprometidos con la democracia. Y esos cristianos también descubren que esos comunistas no tienen rabo, como también la propaganda hacía ver, ¿no? Por lo tanto, aquí ha habido pues una conjunción de línea en favor de la democracia, que es lo que animaba a todos esos grupos en esos años. La verdad es que la cuestión estaba en inducir a los trabajadores en apoyarse de cualquier mensaje que daba un obispo, de cualquier cosa que pasaba en la iglesia en cualquier sitio, con objeto de incentivar a la gente para que la gente se pusiera en marcha en ese sentido, ¿no? Sí, y sobre todo... Aunque yo creo que la Iglesia en esos momentos, por propia experiencia, ¿no? No era capaz de metabolizar lo que estaba surgiendo, porque ellos estaban ligados totalmente al franquismo. Naturalmente. Y eso era una normalidad ahí. Bueno, de hecho la Iglesia, cuando la Iglesia española, cuando pone en marcha lo que se llaman los movimientos obreros cristianos, nunca calculó, claro, no se le pasó por la cabeza la repercusión que iba a tener eso. Eso se produce a finales de los años 40. Ellos querían hacer unos movimientos obreros al estilo de los italianos, de lo que se llama la Sacli italiana, que era la dimensión obrera de la democracia cristiana. Pero como en España la democracia cristiana no cuajó, pues tampoco fue posible. Y aquí también esos movimientos obreros cristianos rechazaron la línea de la democracia cristiana y crearon incluso sindicatos propios, como la USO, que era un sindicato obrero que surgió de la JOF fundamentalmente, o la FST, la Federación Socialista de Trabajadores, o otros movimientos sindicales que surgieron en el norte de España. Y claro, los obispos se les fue de las manos esa situación. Ellos no podían imaginar. De hecho, cuando uno lee la biografía, la autobiografía de algunos hombres importantes del régimen, e incluso la biografía del primo del general Franco, el gran lamento de estas personas es cómo la Iglesia les traicionó al régimen. Claro, y es verdad, porque sobre todo, y hay que verlo cuando llega los años 70, los gritos de la derecha contra
Tarancón, por ejemplo, gritándole Tarancón al paredón, y cuando golpeaban El entierro de Franco, por Claro, todo eso son síntomas de que algo había cambiado, de que ya no era lo mismo que en los años 40 ni los años 50. Pero también es verdad, y eso es importante para nosotros en Sevilla, que aquí tuvimos suerte con nuestro cardenal. Es decir, Bueno Monreal era un franquista, como dice propio José María Gavierre, pero era un franquista que comprendía las situaciones. Y era un franquista de ideología, porque en aquellos años era muy difícil no ser ideológicamente franquista. Pero el hombre estuvo en su sitio, fue capaz de abrir y de dejar hacer, que eso ya es importante, ¿no? De hecho, hay más de uno puede testimoniar que cuando iban a verlo a su despacho, pues salían diciendo, si este hombre fuera mujer sería puta, porque no era capaz de decir que no a nada. Perdón por la expresión, pero era la sensación que tenían cuando salían de este hombre. Un hombre que daba una imagen de decir, ese es vuestro problema, a los trabajadores que iban al Palacio Arzobispal, y que cuando se iban los trabajadores llamaba a Utrera Molina para exigir la puesta en libertad de esos trabajadores. Sí, pero además tenemos experiencia de no permitir que la policía entrara allí. Que entrara en el Palacio Arzobispal. Porque nosotros estuvimos encerrados, la gente del transporte allí, en la escalera aquella de mármol, que yo he dormido en un palacio muchas veces, y entraba el cardenal, buenos días, buenos días, buenos días. Subía a la escalera, ni media palabra. Sí, y la policía estaba en la puerta, ¿eh? Sí, él impidió y tuvo su enfrentamiento. Y cuando en el año 64, por ejemplo, se organiza en el propio Palacio Arzobispal esa reunión convocada por Vanguardia Obrera, que era una organización obrera de los jesuitas, y cuando la policía actúa y detienen también a varios dirigentes obreros, bueno, él defendió al jesuita que estaba al cargo de aquel acto, respecto a los curas de la diócesis que se le echaron encima al cardenal. El Consejo de Presbiterio, que reúne a los curas de la diócesis, se le echó encima y él defendió a este hombre y defendió a aquellos jóvenes trabajadores cristianos de una manera total y absoluta. O sea, dio la cara en un momento determinado el cardenal y bueno, y nosotros de eso podemos estar muy satisfechos, porque si no, mucho hubieran cambiado las cosas en esta Sevilla, ¿no? Hombre, y después hay una cosa que no se ha tenido con ello el reconocimiento que se debería haber tenido, que es con los sacerdotes de Sevilla. Los sacerdotes de Sevilla hicieron un trabajo interesantísimo por la libertad y por el sindicalismo y por todas esas cosas de los trabajadores, ¿eh? Sí, porque se la jugaron, ¿eh? Sí, hubo muchos que se la jugaron, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo al cura actual, párroco de la Corza, Javier Díaz, que era hijo de un guardia civil además, que estando en la Puebla, aquí al lado, pues lo detuvieron y estaba con un grupo de curas también, obreros, todo ello, y lo pasaron muy mal. Pero esta zona de Gelbe, de Puebla, de Coria, aquí había grupos de jóvenes muy interesantes que estaban animados por las parroquias, con los distintos movimientos cristianos. Y bueno, y yo creo que eso es una cuestión que no se ha reconocido lo suficiente, pero que ahí están, dejaban las parroquias, dejaban las multicopistas, defendían, ocultaban, daban la cara, y eran personas comprometidas con la democracia y que creían que su fe le llevaba a esa línea de defensa de los trabajadores. Pero eso de estar en una iglesia y está la policía allí, intentando de entrar para verificar, para detener. Si estamos en una convivencia cristiana, aquí no entra nadie, ¿eh? Sí, eso ahora se dice muy fácil, pero en aquel momento era muy duro, era muy duro. Pepe, vamos a parar un momento porque vamos a ver una pequeña interrupción que sirve también para reflexionar sobre todo esto y continuamos enseguida. De acuerdo.